Esta formación tiene la finalidad solo de instrucción, siendo una introducción a estas materias. Es una guía genérica como apoyo a la alumna o alumno, en ningún caso pretende ser una formación científica o una verdad absoluta. Los conocimientos se deben ir actualizando siempre, ya que el contenido académico avanza junto con la tecnología y avances en la medicina. Por eso los instamos a seguir buscando literatura al respecto y seguir ampliando sus conocimientos. El contenido de este texto es una compilación de diferentes fuentes abiertas, pero además, es un aporte de nuestra propia experiencia como productores de productos capilares profesionales, con directa relación con los laboratorios brasileños con los cuales trabajamos. A pesar de que intentamos presentar una formación básica lo suficientemente completa, lo descrito aquí no se puede tomar como un absoluto, siempre deben consultar los manuales de los fabricantes y mantenerse actualizados en temas de química capilar, cosmetología capilar y técnicas de aplicación. Curso Teoría de los alisados. Orgánica, química y normas. Capítulo 5. Tipos de productos de alisado. El cabello liso es uno de los estilos que nunca pasa de moda, pero plancharlo o secarlo todos los días resulta, no solo trabajoso, sino también dañino para el cabello. Actualmente hay alternativas que permiten lucir una cabellera lisa sin tener que recurrir a herramientas de calor a diario. Sin embargo, antes de explicar los tipos de alisados es necesario que sepas algunas cosas previamente. En el mercado existen varias opciones de alisado, pero no todas son recomendables, por su indeterminada cantidad de componentes agresivos para la salud que puedan tener, y que puedan terminar afectando, incluso de forma grave, a su cliente y a usted como profesional. Por lo tanto, es fundamental siempre poder saber y verificar que el producto que quiere usar esté regulado por la autoridad sanitaria del país donde se vende, e idealmente, también en el país donde se produce. Con esta simple verificación ya puede estar respaldada que estará usando un producto que, a lo menos, cumple con las resoluciones sanitarias vigentes. No obstante, es importante que vaya, poco a poco, interiorizándose en las composiciones químicas de los productos, conocimiento técnico, ya que el hecho que esté con autorización sanitaria vigente, no implica necesariamente que sea un producto 100% seguro, que no vaya a provocar algún daño o que sea un buen producto, solo indica que cumple las normas para poder ser comercializado y usado en el país respectivo, bajo las restricciones que pueda tener cada uno de ellos según su categoría y es. Aquí, cuando además debe sumar a su arsenal de conocimiento, el conocimiento de la normativa. Entonces, usted debe manejar conocimientos normativos, sanitarios y técnicos para poder elegir informado. Como puedes ver en la imagen que se formó, los productos quedan prácticamente cubiertos por las otras imágenes, esto es para que no olvide que antes de elegir un producto, por su envase o precio como erróneamente hacen muchos, usted debe tener y manejar conocimientos normativos, químicos y técnicos. Eso es lo que diferencia a un verdadero profesional del estilismo capilar con alguien que no lo es. Para poder ayudarte a comenzar, te expondremos brevemente lo más relevante que debes saber de cada área, luego dependerá de ti profundizar en cada una de ellas. Comenzaremos con el conocimiento normativo, aquí solo te mencionaremos los dos conceptos principales que debes saber sí o sí, pero es su responsabilidad investigar las leyes, normas y reglamentos de su autoridad sanitaria, ya que la información es mucha, pero siempre está disponible en los portales digitales de cada autoridad sanitaria. Conocimiento normativo. Lo primero y más básico que debes saber es que los productos capilares, desde el más básico al más complejo, están clasificados como productos cosméticos, los cuales en forma general se clasifican en dos grupos, grado 1 y grado 2. Puede haber alguna diferencia técnica menor en las definiciones de un país a otro o de un continente a otro, pero básicamente es la siguiente. Cosméticos grado 1 son productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales, cuya comprobación no es inicialmente necesaria y no requieren informaciones detalladas en cuanto a su modo de uso y sus restricciones de uso, debido a las características intrínsecas del producto. En resumen, producto de muy bajo riesgo, uso incluso diario, de fácil uso y sin restricciones más allá de las elementales, como, por ejemplo, no comerse el champú. En Chile el ISP clasifica a este tipo de grupos como HBO, higiene, bajo riesgo u odorizante,
ejemplo, champú, acondicionador, mascarilla hidratante, máscara masaje capilar, máscara capilar genérico, máscara suavizante, máscara tratamiento capilar general, etc. Este tipo de producto requiere inscripción y o notificación sanitaria. Cosméticos grado 2 son productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que poseen indicaciones específicas y cuyas características exigen comprobación de seguridad y o eficacia, informaciones, cuidados, modo y restricciones de uso. Los criterios para esta clasificación fueron definidos en función de la probabilidad de ocurrencia de efectos no deseados debido al uso inadecuado del producto, su formulación, finalidad de uso, áreas del cuerpo a las que es destinado y cuidados a ser observados en su utilización. En resumen, son aquellos productos que puedan tener riesgo para la salud si no son usados correctamente y solo para lo indicado, y que pueden tener componentes peligrosos o dañinos para la salud. En Chile el ISP clasifica a este tipo de grupos como productos registrados, medicamentos, cosméticos, plaguicidas, desinfectantes, sanitizantes, ejemplo, alisantes, sí, escuchó bien, más adelante lo explicaremos, decolorantes, tintes, líquido para permanentes, peróxidos, champú anticaída anticaspa, máscaras tratamiento anticaída anticaspa, etc. Todo aquello que requiera verificación o contengan componentes peligrosos. Este tipo de producto requiere registro sanitario. Conocimiento sanitario específico. Para efectos sanitarios existen dos procesos importantes en Chile a través del ISP, que son la notificación inscripción sanitaria y el registro de producto sanitario. Realizar una o la otra dependerá del grado del producto cosmético, como lo revisamos en la sección anterior. Puede haber alguna diferencia técnica menor en las definiciones de un país a otro o de un continente a otro, pero básicamente es la siguiente. Registro Producto Cosmético ISP, corresponde a una tramitación obligatoria en el Instituto de Salud Pública, ISP o ISPCH, para todo producto cosmético, farmacéutico, dispositivo médico, desinfectante, plaguicida, sanitizante o elemento de protección personal que se importe o se manufacture localmente. Es un proceso más complejo, más largo, más estricto y costoso, ya que este tipo de productos requiere mayor atención. Aplica en todos aquellos productos clasificados como grado 2. En el siguiente link del ISP puedes revisar el registro de productos cosméticos. Notificación Inscripción Sanitaria ISP es un registro simplificado de productos, aplica solamente a un listado de productos clasificados como higiene, bajo riesgo u odorizante, HBO. Es un proceso menos complejo y más rápido, ya que este tipo de productos no presenta peligros de mediano o alto riesgo, solo cuidados básicos en su uso o aplicación. Aplica en todos aquellos productos clasificados como grado 1. En el siguiente link del ISP puedes revisar la notificación inscripción de productos HBO. En resumen, grado 1 corresponde a inscripción notificación y es de riesgo bajo. Grado 2 requiere registro de producto y su riesgo es de medio a alto. El riesgo se debe entender que es cuando el producto es mal utilizado, no se siguen las instrucciones por no entenderlas técnicamente o son manipulados por personas no preparadas para dichos productos, etc. Ejemplo, un insecticida es grado 2, por ende, corresponde registro de producto, y como todos sabemos es veneno para insectos, eso no quiere decir que no lo podamos usar, solo que lo debemos usar bien y saber que es veneno. Otro ejemplo podría ser el polvo decolorante. Para realizar decoloraciones previas a una coloración o tinte capilar, es altamente dañino, grado 2, solo debe ser usado por profesionales, ya que todos conocemos casos de cuando un decolorante es mal utilizado, se podría perder todo el cabello. Conocimiento técnico. Teniendo ya en consideración los conocimientos previos aprendidos o conocidos, podríamos suponer que es suficiente para ya poder elegir un producto correcto, pero no lo es necesario que sume conocimiento técnico, ya sea básico o avanzado, dependerá de cuánto usted quiera profundizar en la materia. Parte de lo esencial que debe conocer en esta área, es por supuesto la orgánica capilar, que ya lo habrá visto en el manual de tricología o por otros cursos, saber químicamente por qué se alisa un cabello que ya lo vio en este curso en un capítulo anterior, conocer los tipos de alisados, que ya está por aprender en este capítulo y, por último, saber algo de los componentes químicos, en el cual nos detendremos un momento para hablar un poco más sobre ese tema.
Es importante entender un poco más sobre las composiciones químicas para poder saber cómo elegir un producto adecuado y saber qué me están vendiendo. Luego de revisar conocimientos anteriores, seguro ya dedujo que un alisante debería ser grado 2 y por tanto, tener registro sanitario de producto y no notificación inscripción, ya sea en el ISP, Anvisa o lo que corresponda en cada país, y de ser así, sería un producto catalogado como de alto riesgo e incluso peligroso, ¿verdad? ¿O no? En realidad en la mayoría de los países no es así, podríamos decir que sobre el 95% de los casos de las actuales marcas en el mercado, los productos que se venden como alisados, realmente no están registrados como productos cosméticos grado 2, o sea, no son realmente alisantes, son solo suavizadores de cabello, logran modificar la estructura capilar, o reductores de frizz. Entonces, la mayoría de aquellos productos que los venden directamente como alisantes, no lo son solo cremas capilares, reductoras de volumen y o frizz. Como ya sabes cómo buscarlos en el ISP, ahora lo puedes verificar fácilmente. Esto no quiere decir que no tengan la capacidad de modificar la estructura capilar. Por otro lado, si alguno de estos productos sí tiene registro cosmético, o sea, es grado 2, ya sabes que es un producto de riesgo medio alto, aunque te digan que es 100% orgánico y tenga todas las maravillas del mundo, ya que, si es grado 2, debe tener obligadamente un componente de alto riesgo, de lo contrario sería grado 1 y solo requeriría inscripción-notificación. Un alisante es considerado grado 2, básicamente cuando tiene un agente activo que es el que alisa directamente. Este tipo de formulaciones son más dañinas que las que no usan un componente activo directamente para alisar y son grado 1. Los componentes que alisan directamente son por lo general químicos bastante fuertes, te mencionaremos los más importantes para que los puedas reconocer en las etiquetas. Sin embargo, hay empresas que como técnica de marketing, para evitar se muestre directamente con químico fuerte que lo califique como grado 2, se aprovechan del desconocimiento general de sus clientes en estas materias y ocupan nombres alternativos de estos componentes en sus etiquetas, o usan los nombres en inglés para confundir en países de habla hispana, o no lo declaran directamente, o lo muestran desglosado en varios químicos, ya que así sería más difícil para alguien común y corriente poder saber lo que se forma al mezclar ciertos ingredientes. Por eso es importante que siempre profundices en estas materias. Entonces, entre los componentes conocidos que alisan directamente y podrían catalogar al producto como grado 2, están, por ejemplo, 1. Familia de los hidróxidos, hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, hidróxido de litio, hidróxido de calcio. 2. Cisteína. 3. Carbocisteína. 4. Guanidina. 5. Ácidos sulfurosos y sus respectivas sales como sulfito/bisulfito de amonio. 6. Ácido tioglicólico. 7. Ácido tioláctico. 8. Ácido glioxílico. 9. Tioglicolato de amonio. 10. Etanolamina. Tal vez estos no son todos, pero son los más comunes. Algunos de estos ya no se usan, no necesariamente porque estén prohibidos, sino por el daño o peligro excesivo que implican. Sin embargo, es bueno que los conozcan, ya que, al no estar directamente prohibidos, podrían ser usados en algún producto alisante o de efecto alisado. Nota. Podrías encontrar alguna diferencia de nombres de estos activos dependiendo la literatura que se use. La mayoría de estos componentes generan daño porque son altamente alcalinos, generalmente sobre 12 pH para lograr dilatar la cutícula, y a esos niveles de pH, más que dilatar, abre la cutícula casi por erosión, deterioro, en lenguaje más coloquial, a la fuerza, como ya lo debes haber visto en el capítulo anterior. Otros de estos mencionados componentes, si bien son ácidos y no alcalinos, son cuestionados debido a que deben trabajar con pH 1 incluso bajo de eso, o deben usar componentes que les permitan controlar la velocidad con que el ácido trabaja en la hebra para evitar daños, y estos componentes a veces pueden generar otro tipo de alteraciones en el cabello, o algunos deben usar componentes que permitan encapsular la hebra capilar para dar su duración, o están en cuestionamiento porque en combinación con otros componentes del mismo producto o en determinadas condiciones de temperatura, se podrían transformar en liberadores de formol. También es importante, como parte del conocimiento técnico, saber o conocer de nombre aquellos componentes que pueden ser liberadores de formol, ya que ningún tratamiento capilar contendrá técnicamente formaldehído o formol,
porque como sabemos está prohibido en todo el mundo, pero lo que está prohibido es su uso directo, por lo tanto, algunas empresas han buscado la forma de incluirlo de forma indirecta, así sea veas que usan en su etiqueta, libre de formol. Entre los ingredientes más usuales que podrías encontrar en los supuestos productos que alisan y están libres de formol, pero podrían tenerlo o podrían llegar a ser liberador de formaldehído son. Recuerda que pueden estar escritos en inglés en la etiqueta. Glicolmetileno, que se forma con el gas de formol para reaccionar con agua y generar esta nueva molécula, esta reacción la puedes reversar con otras moléculas, pH y o condiciones de temperatura que liberan el formol para su uso, por esto es considerado equivalente al formol. Ácido glioxílico, también podría ser liberador de formaldehído a condiciones específicas de temperaturas muy altas. Carbocisteína, es un material que se produce por alquilación de cisteína con ácido cloroacético y no tiene efecto en la queratina del cabello, pero, a lo que comercialmente llaman carbocisteína, en algunos tratamientos capilares, es a menudo una combinación de ácido glioxílico y cisteína y ácido acético y esta mezcla al incluir ácido glioxílico, podría sí liberar formaldehído. Hablamos y te explicamos esta parte siempre en condicional, ya que no es seguro que por el solo hecho de tener los mencionados componentes, el producto libere formol, son condiciones las que lo podrían provocar, como también podría ser efectivamente que la misma composición lo haga, todo dependerá del tipo de producto. Lo importante es que tengas esta información, la revises en los productos y a lo menos te cuestiones para poder preguntar, idealmente, al fabricante. Ahora te mostraremos muy brevemente diferentes ingredientes en su nomenclatura internacional INSI, ingredientes que contienen formol, que pueden liberar formol o que usan formol. No te preocupes por, tal vez, no alcanzar ver este listado de forma detallada, recuerda que tienes tu ebook de teoría de los alisados, ahí encontrarás los listados en detalle. Como hemos dicho, puedes revisar tu ebook de teoría de alisados y estudiar en detalle los ingredientes y revisarlos en tus productos. Cada empresa es responsable de la seguridad de su producto y esta información tiene como propósito que identifiques potenciales irritaciones o daños según la información publicada en la etiqueta del producto, pero siempre debe consultar con el fabricante del producto para que le indique detalles. Tipos de productos para alisados. El mundo de los alisados va avanzando tan rápido como avanza la tecnología en cosmética capilar. Por otro lado, el desarrollo en esta materia se ha dado en poco tiempo, sí, en poco tiempo, ya que a pesar de que podamos remontarnos al tiempo de los egipcios en los primeros alisados, pasando ya por el siglo XIX y siglo XX cuando comienzan las primeras fórmulas químicas, es solo hasta los comienzos del siglo XXI, año 2005 o cercano, cuando estos se popularizaron en el mundo gracias a los brasileños, los que se comenzaron a conocer como queratinas. Entonces, en menos de 20 años, el mercado, y por ende, la tecnología de los alisados ha ido avanzando mucho en poco tiempo. Esto ha provocado que al momento de clasificar los alisados, no podamos encontrar un discurso único y estandarizado, sí similares, pero no iguales, porque cada profesional que los ha estudiado, lo ha hecho en momentos diferentes de estos últimos 20 años y en base al desarrollo tecnológico de ese momento. Por lo anterior, nosotros intentaremos darte una clasificación simple, que te permita identificarlos de la mejor forma, manteniendo las diferentes versiones de definiciones que puedan existir y resumiéndolas para tu mejor entendimiento. Actualmente los podríamos clasificar en 4 grandes grupos: los alisados químicos, alisados ácidos, alisados orgánicos y tratamientos orgánicos con efecto alisado. Adicionalmente, estos podrían tener una subclasificación según su duración, tecnología, formato, o sea, si es definitivo, permanente, semipermanentes, o si tienen biotecnología, nanotecnología, etc., o si son de 1 o 2 pasos, forma de aplicación, tipo de base, etcétera, etcétera, etcétera. Al día de hoy hay una innumerable cantidad de variaciones en las cuales las podríamos calificar, ya que incluso se van dando combinaciones de estas.
Por eso te las resumimos en estos grandes 4 grupos: alisados químicos, alisados ácidos, alisados orgánicos y tratamientos orgánicos con efecto alisado, ya que de ellos luego se desprenden una serie de combinaciones con las subclasificaciones que hemos mencionado. Aclaramos de inmediato que los Botox no alisan, no es esa su función, por tanto, no los verás en las siguientes descripciones. Nota: todos los productos son lógicamente químicos. Al referirnos de alisados químicos es solo para realizar una diferencia respecto a que son más fuertes o dañinos. Y esta clasificación es solo para su mejor comprensión, ya que no existe aún en el mundo una definición única o literatura consensuada científica respecto a estas clasificaciones. Clasificación general. Alisado químico. Estos son el grupo de los más dañinos, presentan un alisado intenso, tipo tabla, espejo, 3D, plastificado, etc., una acción más rápida y visualmente más llamativa, pero completamente antinatural. Son muy agresivos para la fibra capilar y el cuero cabelludo, actúan con un pH muy alcalinos, sobre 12 pH generalmente, y son incompatibles entre sí o con otros procesos químicos. Por lo general, tienen como activo alisante a la familia de los hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio e hidróxido de guanidina, o a la familia de tiol, tiogliocolato de amonio y etanolamina o monoetanolamina, entre otros. Además, muchos aún siguen usando formol, a pesar de su prohibición, o componentes liberadores de formol, para poder encapsular la hebra capilar. Para su funcionamiento debe dañar la estructura tanto externa como interna de la hebra capilar, debilitando sus proteínas estructurales, actúa rompiendo los puentes de disulfuro y cistínicos. Este proceso disminuye la resistencia del cabello, que poco a poco pierde masa y se hace más fino en las puntas a través de los tratamientos habituales como lavados, peinados, secados y modelados. El alisado produce un efecto de rectificación y endurecimiento de la fibra, modificando su estructura interior y por lo tanto debilitando el pelo. Si bien al principio luce suave, fuerte y brillante, en su interior es mucho menos resistente. Por último, recuerda, un cabello con efectos especiales no es un cabello natural, mucho menos sano. El cabello no es una ampolleta o bombillo que anda brillando al máximo, tampoco es cabello de muñeca. El cabello es orgánico, una extensión de tu cuerpo, debe verse, sentirse y estar lo más natural posible para que esté sano. Como verás en documentales, películas o noticieros, no vemos a las actrices de cine, o mujeres en Europa o mucho menos de la realeza, con cabellos tipo espejo, efectos 3D, que se vean como tabla y no se mueva un pelo, etc. Eso solo se ve en Sudamérica y Centroamérica por el uso abusivo de este tipo de productos de baja calidad. Un cabello liso natural es por ejemplo el que estás viendo en vídeo en estos momentos. Si comparas no verás ese brillo extremo como en el alisado con efectos especiales, tampoco verás que el cabello quede como tabla, o parezca que pesa toneladas. Ves un cabello con un brillo normal, con movimiento y algunos cabellos fuera de su lugar, un cabello liviano y manejable. Alisados ácidos. Aclaración. Evitaremos mostrarte ejemplo de productos de alisados, ya que al hacerlo deberíamos mencionar marcas y eso no lo podemos hacer, como tampoco es la finalidad de esta clase, que es simplemente que cuentes con las herramientas correctas para poder identificar y diferenciar por usted misma los tipos de producto. La única marca que podríamos mencionar es la de nuestra empresa. Dicho lo anterior, ahora te explicaremos sobre los alisados ácidos. Estos son mucho menos agresivos que los anteriores y por supuesto más recomendables. Sin embargo, algunos pudieran no ser muy saludable para el cabello. Todo dependerá del nivel, responsabilidad y calidad de la empresa que los fabrica. Estos trabajan en base a determinados ácidos que cumplen la función de componente activo para alisar, como por ejemplo el ácido glioxílico, carbocisteína, ácido tioglicólico, ácido tioláctico, o algún otro activo alisante ácido. Estos dilatan la cutícula porque trabajan por lo general, no todos, con un pH de 1 o menor, algo muy bajo, por lo general no declarado, casi derretimiento cuticular, haciendo que la mayoría no sea compatible con otros procesos químicos, debido a lo debilitado que queda el cabello post-alisado. También podrían requerir algunos tipos de blends sintéticos que regulen la velocidad del ácido en el cabello para evitar daños, los cuales podrían no ser muy efectivos dependiendo la calidad del producto. Otro de sus puntos bajos es que por lo general este tipo de alisados no tiene una gran penetración y trabaja a nivel cuticular, sin lograr penetrar todas sus capas,
trabajando con una lógica similar a los productos que funcionan con formol, sin necesidad que tengan presente este componente, o sea, funcionan encapsulando la hebra capilar a través de otros componentes para poder lograr una duración del alisado de 3 o más meses. Además, recuerda que la carbocisteína y ácido glioxílico, o ácido glioxílico y cisteína, podría ser una combinación liberadora de formol. Aquellos que usan ácido glioxílico en concentraciones mayores a las permitidas, podrían generar mal olor o picazón, similar a los efectos del formol, cuando entran en contacto con el calor. La mayoría de estos tipos de alisado, para dar una duración mayor a 2 meses, deben crear una película impermeable en el cabello, la cual con el tiempo lo asfixia e impide su nutrición debido a que al tener la cutícula completamente sellada no absorbe el agua, razón principal de por qué el cabello queda liso, ni nutrientes de los productos, ni puede respirar, por lo tanto, con el tiempo podría morir. Alisado orgánico. Este es un tipo de alisado similar al anterior pero mucho más saludable para el cabello y no debería encapsular la hebra capilar. No quiere decir que todos sean así, debes mirar sus componentes adicionales e informarte cómo logra su duración, ya que muchos en esta categoría usan componentes adicionales para impermeabilizar la hebra capilar y lograr duraciones prolongadas del efecto alisado. Orgánico no quiere decir que no tengan químicos, estas por esencia son fórmulas químicas, por lo tanto, cuando se refieren a orgánicos es porque la mayoría de sus componentes usados vienen de origen orgánicos. Son también de base ácida, con la diferencia que usa o deberían usar ácidos de origen orgánico más suaves con pH regulados y equilibrados. La mayoría sigue usando ácido glioxílico en bajas concentraciones, así no lo declaren directamente en su etiqueta, para poder debilitar o ablandar los puentes de disulfuro. Por lo tanto, sus resultados visuales no son de un liso al 100% en una primera aplicación, son los llamados progresivos orgánicos en el sentido que requieren de más de una aplicación para que el cabello se vaya transformando a liso. Su característica principal es que privilegia la salud del cabello por sobre lograr un liso perfecto al 100% y algunos pueden contener algunos componentes que ayuden a la hidratación y salud del cabello, como elementos adicionales. Algunos actúan a nivel de las primeras capas cuticulares, como otros pudieran lograr una penetración hasta los primeros niveles del córtex a través de relajación cuticular por efecto de los ácidos que contenga. Muchos de estos son o podrían ser compatibles con otros procesos químicos. La mayor parte de estos productos en el mercado se inscriben y notifican como grado 1, a pesar de tener la mayoría de ellos ácido glioxílico, que es un activo alisante, aunque actualmente se encuentre en reevaluación por parte de Anvisa, Brasil. Tratamiento orgánicos con efecto alisado. Estos deben ser, actualmente, la última generación conocida en este tipo de procedimientos. En este caso, este tipo de producto su función principal no es alisar, por lo tanto, no se clasificaría en grado 2 como las otras 3 clasificaciones anteriores, estos serían grado 1, porque no son directamente un alisado. Por lo general estos productos son un tratamiento capilar orgánico, de base ácida como el anterior, alisados ácidos, sin embargo, no necesariamente tienen un activo alisante y por eso clasifican como grado 1 de bajo riesgo, como es el caso de Green Glows que no tiene activo alisante. Este tipo de productos son los menos dañinos del mercado o más saludable, como lo quieras ver, podrían incluso cumplir funciones de recuperación, reparación, recarga de proteínas, nutrición e hidratación, pueden ser todos ellos o parte de ellos. Pueden ser de alto o medio poder de penetración, o sea, penetran al nivel del córtex en diferentes niveles de profundidad, y que adicionalmente generan un efecto alisado, ya sea permanente o progresivo, esto gracias a la combinación de los ácidos que use más la tecnología asociada que pueda tener integrada, nanotecnología, biotecnología u otra, dejando resultados de cabello sin daño, naturalmente liso, incluso algunos hasta un 100% en primera aplicación, sedosos y brillantes, que se podrían ir recuperando en el tiempo cuando estos estaban dañados. Son también por lo general, compatibles con cualquier otro proceso químico, no encapsulan la hebra capilar, son catalogados de bajo riesgo debido a sus componentes y no tienen un componente activo, en particular cuando se trata del efecto alisado, ya que en este tipo de producto lo que logra alisar el cabello, es una combinación de factores entre componentes, tecnología y aplicación de calor. Actualmente, estos serían los más saludables para usar y con mejores resultados en la ecuación costo-beneficio-salud.
Ahora veremos las subclasificaciones. Intentaremos dar una breve reseña de las subclasificaciones más usuales. Pueden, según gusto del lector, haber otras más, pero estas deberían ser las más frecuentes. Serían por su duración, tecnología y formato. Obviamente todas estas se dan en combinaciones entre sí en diferentes proporciones, y dependen mucho de lo que el producto ofrezca realmente. Duración. Básicamente se pueden diferenciar dos: definitivo o permanente y progresivo o semipermanente, pero se debe tener en cuenta que así sean definitivos, el cabello crece, por lo tanto, ese cabello nuevo siempre nacerá en su forma natural y si se quiere mantener liso, se debe ir retocando el crecimiento. No hay un producto que logre que si su cabello es rizado de forma natural, comience a nacer liso. Entonces, definitivo o permanente son aquellos que logran que la hebra mantenga su condición recta por 6 meses o más y logran un cabello completamente liso en su primera aplicación. Progresivo o semipermanente son aquellos que logran que la hebra mantenga su condición recta por menos de 6 meses, y o deben realizar el procedimiento 2 veces o más para lograr que el cabello quede completamente liso. En cuanto a la tecnología, actualmente podemos observar 4 como las más relevantes, que son con uso de activos alisantes, sin activos alisantes, con nanotecnología o con biotecnología. Algunos productos podrían usar estas tecnologías de forma combinada, como también hay muchos productos que no cuentan con nanotecnología o biotecnología incorporada ya que son fórmulas tradicionales o más viejas. Es preciso señalar en este momento que los productos llamados nanoplastía o bioplástica son solo nombres comerciales, un enganche comercial, no son una tecnología por sí sola. Se podría deducir, por ejemplo, que los que dicen nanoplastía son aquellos que usan nanotecnología y lo que dicen bioplástica son aquellos que usan biotecnología. Sin embargo, es algo que no se puede ratificar toda vez que no lo especifican en sus etiquetas, y si no lo especifican en sus etiquetas, es porque, por lo general, no tienen este tipo de tecnología como un elemento principal, y dan estos nombres comerciales combinados para dar a entender que podrían eventualmente tener una tecnología diferente asociada. Con activos alisante, como vimos anteriormente, una forma de lograr que el cabello se alise de forma simple y efectiva es rompiendo los enlaces de disulfuro, y esto se logra a través de algún químico que se catalogan como activos alisantes como podrían ser ácido tioglicólico, ácido tioláctico, ácido glioxílico, etc. Estos son los productos que se deberían catalogar como grado 2. En este caso el 80% del trabajo es del producto y el 20% de la persona que lo aplica, para lograr un cabello liso. Sin activos alisantes, son aquellos que no requieren de algún químico activo alisante, como es el caso de Green Glows, ya que este tipo de productos logra el cambio estructural en la hebra gracias a la combinación de otras tecnologías menos dañinas, y por lo general sumado el correcto procedimiento durante la aplicación, o sea, aquí el trabajo para lograr alisar un cabello es 50% del producto y 50% del estilista. Nanotecnología es la tecnología incorporada en algunos productos basadas en la manipulación de la materia a escala nanométrica. Se refiere a la capacidad de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala. Básicamente, en el área capilar permite una mayor penetración de proteínas, vitaminas, minerales y nutrientes en el cabello. Podría llegar a las capas más profundas de la hebra capilar. Biotecnología se refiere a la aplicación tecnológica de sistemas biológicos, organismos vivos, plantas, microorganismos o derivados de los mismos, en productos para un uso específico. Para el área capilar sirve o se ha podido usar para lograr modificar estructuras sin provocar daños y o logra mejores penetraciones de componentes. También existen variaciones de este tipo de tecnología, como es en el caso de Green Glows, que además de tener incorporado biotecnología, cuenta además con biotecnología Protermic, que es la que permite lograr el cambio estructural en el cabello sin la necesidad de usar un activo alisante. Por último, en las subclasificaciones, podemos distinguir aquellos productos que se clasifican según su formato de aplicación. Actualmente existen productos de 3, 2 o 1 paso, que puede parecer algo trivial o de poco aporte, pero si ha prestado atención, dedicación y entendido bien hasta aquí este curso, ya debería estar visualizando y relacionando conceptos, entendiendo que, si es de 3, 2 o 1 paso, ya le está diciendo algo relevante sobre de cómo está compuesto ese producto, desde el punto de vista de su fórmula.
Productos de 3 y 2 pasos son aquellos que no pueden realizar todo el proceso por sí solos, necesitan un paso previo, paso 1, para dilatar la cutícula, que por lo general lo realizan con champú de pH sobre 7, o sea, una dilatación alcalina. Sí, escuchó bien, vaya relacionando conceptos. El paso 2, por lo general, es la aplicación de la fórmula alisante, que podría ser química, ácida u orgánica. Y, por último, algunos necesitan un paso 3, que básicamente es una crema ácida, o sea, si requiere una crema ácida como finalizador, lo que por otro lado nos dice que el paso 2 posiblemente era alcalino o el cabello queda en una condición alcalina luego del proceso de alisado, ya que los productos alcalinos no pueden cerrar la cutícula por sí solos, requieren que se baje el grado de acidez para lograrlo. Los que son de 2 pasos, por lo general son, paso 1 champú dilatador, alcalino, y el paso 2 crema o líquido alisante. En este caso, tal vez el paso 2 pueda ser ácido y no requiere crema ácida para terminar, pero si en las instrucciones le pide terminar aplicando cualquier crema ácida, es porque el paso 2 era alcalino y deja el cabello en esa condición. Por último, el producto de un paso, por lo general son los tratamientos orgánicos con efecto alisado y algunos alisados orgánicos o ácidos, esto varía en el mercado. Este tipo de producto, al ser de base ácida con pH regulado y equilibrado para el procedimiento, realiza todo por sí solo, no requiere de un agente adicional para dilatar cutícula o para cerrarla. Tenga cuidado, hay productos en el mercado que los venden como de un solo paso, para tratar de confundir y que usted los clasifique como mejores. Pida y revise las instrucciones de uso antes de comprar, ya que, si pide usar champú antirresiduos previo y /diagonal o crema ácida al final, en realidad es un producto de 2 o 3 pasos. Supuestos alisados fotónico e ionizado, no te dejes engañar, estos no son alisados, ninguna de estas dos técnicas alisa, y ya deberías saber el por qué, si has estudiado este curso a conciencia. Son solo potenciadores, procedimientos de apoyo a un alisado. Para alisar siempre necesitarás un producto que aplicar en el cabello y de la calidad de ese producto, dependerá la calidad del alisado. El uso de láser fotónicos y pistolas ionizadoras son más un gancho comercial, se supone, debería mejorar el rendimiento del producto que vayas a utilizar para alisar, pero, hasta ahora, ningún fabricante del producto que alisa ha dicho o te dirá que el uso de ese tipo de técnicas complementarias realmente vayan a mejorar los resultados. Por lo tanto, son técnicas que no están realmente comprobadas. Los únicos que te dicen que son excelentes y mejoran los resultados son los vendedores de láser fotónico y pistolas ionizadoras. Por otro lado, el uso de los láser está limitado en Chile a profesionales de la cosmética, aquellos que han estudiado en un instituto o universidad y mantienen al día su carnet sanitario entregado por el Ministerio de Salud, ya que el mal uso del láser siempre está propenso a provocar algún daño, incluso manifestar lesiones cancerígenas. Asimismo, deberían contar con sello SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, para su comercialización formal y legal en el país. Recuerda que vender o comprar productos eléctricos en Chile, sin sello y o certificado SEC, es ilegal. En cuanto a las pistolas ionizadoras, estas son solo pulverizadoras, pulverizan un líquido adicional que debes usar con la pistola, líquido que para poder usarlo debería estar autorizado por el ISP. Se supone este líquido debería potenciar el alisado o mejorar los resultados del producto que aplicaste. Sin embargo, es muy poco probable que un fabricante de producto de alisados u otro similar te recomienda hacer este tipo de cosas. Nosotros por lo menos no lo recomendamos, por una razón muy simple. Son líquidos que no sabe su procedencia ni composición química real y que al ser mezclado con el producto de alisado, podría tener un efecto o reacción química indeseado. Muchas de estas marcas o vendedores te dirán que al momento del disparo del líquido, gracias a su nanotecnología, transforman en ese líquido con propiedades de nanotecnología, lo que genera una mayor penetración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué? Del líquido que me pongas a la pistola. Imagínate si fuera así de fácil generar nanotecnología, las grandes marcas del mundo estarían perdiendo su dinero en tener tanta tecnología, laboratorios y químicos trabajando. Era tan simple como ir a un Sodimac o ferretería, por ejemplo, y comprar un pulverizador. Piénsalo. Las planchas para alisar, ¿cuál es mejor? La gran pregunta. Lo más seguro que te podemos decir aquí es que, lo peor y más malo,
es comprar una plancha en el mercado ilegal o de dudosa reputación y cumplimiento normativo, y comprar la más barata que ojalá llegue a 1000 grados, es un absurdo para ejemplificar. Pero en cuanto a cuál es mejor, es difícil, mientras sean profesional de rangos entre 170 grados Celsius, 232 grados Celsius o 340 grados Fahrenheit a 450 grados Fahrenheit, vendidas por una empresa responsable y que tenga sello SEC en Chile. Si estás en otro país, lo importante es que esté certificado por un organismo reconocido del estado donde vives, debería ser suficiente, ya que lo que es más importante, en el caso de los alisados, es tener la temperatura recomendada por el fabricante del producto de alisado, al momento de realizar las pasadas. Por lo tanto, es falso, cuando algunas marcas de planchas te dice el vendedor, que esa plancha es la mejor del mundo porque solo necesitas la mitad de las pasadas para poder alisar. Cualquier semejanza con la realidad es solo casualidad. Es falso una afirmación tal, ya que la cantidad de pasadas te las dice el fabricante del producto que alisa y que está relacionada con un tipo de cabello, condición del cabello, tipo de fórmula del producto, tiempo de exposición del producto y temperatura de la plancha. Eso no lo puede determinar un fabricante o vendedor de planchas. Las diferencias entre una plancha y otra, la podemos encontrar eso sí en el material con las que son fabricadas sus placas, en la capacidad de distribución homogénea que tenga de la temperatura en sus placas y la capacidad que tenga de mantener la temperatura controlada, y este tipo de características podrían indicar que una plancha es mejor que otra para determinados trabajos. El peso y la ergonomía también son un punto a tener en consideración, pero estas características ya son más subjetivas y depende de quién las use.